Muy buenos días estudiantes, les habla su profesor Evaristo Prada y la idea de este taller, aparte de saludarlos, es darles una información adicional sobre el taller número uno que fue titulado El hombre como animal simbólico. En general la idea de este taller es pensar siempre la capacidad que tenemos los seres humanos de comunicarnos por medio de símbolos como algo particular de los humanos y que nos diferencia por lo general de los animales. Y como vamos a hablar de símbolos, aquí les tengo una imagen de distintos símbolos. Estos símbolos en general son símbolos religiosos, ese símbolo del triángulo, de las dos llaves cruzadas, el símbolo de la cruz. En fin, los símbolos hacen parte del lenguaje religioso, pero no solamente la religión. Ustedes van a encontrar, por ejemplo, que los políticos también manejan una serie de símbolos. El color rojo para ellos representa algo, el color azul también representa para ellos algo, el amarillo y tienen una serie de símbolos y de gestos que identifican su particular manera de ver el problema político. Los economistas manejan sus símbolos, el comercio maneja sus símbolos, la institución educativa Nuestra Señora de la Gracia también tiene sus propios símbolos, por ejemplo el escudo, el uniforme, en fin, todo eso hace parte del lenguaje simbólico que nos diferencia a nosotros los humanos de los animales, porque los animales, aunque tienen vista, oído, olfato, gusto, y aunque pueden tener cierta capacidad de pensar ciertos comportamientos propios, no tienen ese nivel tan alto y tan abstracto de los humanos como este de pensar por medio de símbolos. Entonces, en la lectura ustedes qué van a encontrar, esa lectura del taller número uno, y es que los humanos tenemos unos lentes especiales para leer lo que nos rodea. Y aquí lentes los asumimos de una manera metafórica, porque con ellos queremos ver es que nosotros vemos la realidad como humanos de una manera mucho más compleja de como la ve un animal. Y dentro de esas características complejas que tenemos nosotros los humanos para poder leer la realidad se encuentra el lenguaje. Entonces, los animales no tienen lenguaje, por lo menos no el lenguaje tan complejo, está abstracto y elaborado que tenemos los humanos, por ejemplo, para enunciar acciones buenas o malas, para decir qué acciones son deseables o vergonzosas, para decir a qué acciones son bellas o feas, y por lo tanto para censurar ciertos comportamientos y para permitir otros. Entonces, una grosería es algo que se censura y se prohíbe, pero en cambio una palabra de afecto, un sentimiento emotivo muy saludable, pues lógicamente es algo que se permite y se desea comunicar. Otro elemento que hace parte de nuestra capacidad simbólica y que nos diferencia de los animales son nuestros mitos y las religiones. Los animales no tienen mitos, los animales no tienen religión. Entonces, como es algo propio de los humanos, hay una carga simbólica muy fuerte allí. Esta imagen que ustedes están viendo allí es una imagen elaborada hace más de 3000 años por los antiguos egipcios, donde ustedes encuentran un elemento principal, es el sol. El sol para ellos era una divinidad y elaboraron mitos en torno al sol para explicar cómo ese astro que lo veían diariamente influía en la vida de las personas y era tan bendecido para ellos porque lógicamente impactaba en sus cosechas y en su energía diaria. Entonces los mitos son elaboraciones propias de los humanos, aunque los mitos y las religiones actualmente son distintos. Antiguamente, en las religiones antiguas, de hace 2000, 3000, 4000 años, un mito y una religión por lo general no se diferenciaban tanto. Por eso los mitos que vamos a ver en el taller número 4, taller número 5, taller número 6, mitos egipcios, son mitos, pero también hacen parte de la religión. Entonces no se diferencian en nada. Por eso las preguntas que se le plantean para este taller número uno son 7 preguntas. La primera pregunta básicamente es, tenga en mente una mascota y compare el comportamiento de una mascota con la de un humano y destaque esos comportamientos inteligentes, entre comillas, que tiene una mascota o un animal, un perro, un gato o un hámster, en fin, un animal que ustedes consideren pertinente. La segunda pregunta son básicamente indagar por signos y símbolos que nosotros usamos cotidianamente para saludar, para trabajar, para estudiar, para compartir en familia. Entonces, por ejemplo, ahí les coloco la guía. Para saludar utilizamos un signo muy básico que es estrechar la mano. Es un gesto básico y ese gesto de estrechar la mano cuando uno lo ve en otras personas, pues uno ya entiende el sentido que tiene ese gesto.
cuando uno se santigua. Si ustedes son creyentes católicos, pues lógicamente uno entiende cuál es el sentido que uno quiere dar a conocer con ese gesto, pero hay muchos más. Por ejemplo, cuando uno escucha el himno de la República de Colombia en un acto público, hay unos gestos que uno asume porque es el momento adecuado para hacerlo. Entonces mucha gente se coloca la mano en el pecho y eso también es un signo muy propio de los humanos, dependiendo del momento en el cual estemos. Entonces cada uno de esos símbolos tiene validez dependiendo de la comunidad y el contexto en el cual nos encontremos. Hay símbolos que son universales, por ejemplo, sobre la paz hay muchos símbolos que tienen una carga muy fácil de entender, sobre la muerte, sobre la enfermedad, sobre la fiesta, sobre el amor y la guerra. En general, piensen ustedes qué signos utilizamos los humanos para referir estos hechos particulares. La pregunta número 4 tiene que ver ya con otra serie de signos y símbolos que ustedes encuentran en general en el municipio de Boyacá. Pues, por ejemplo, en Boyacá, en las iglesias, que hay varias, ¿qué signos o símbolos encuentran ustedes propios de esas comunidades? En la iglesia principal católica, en las iglesias cristianas que ustedes encuentran a unos lados, qué signos ustedes encuentran en la institución educativa, qué signos se utilizan y se expresan, por ejemplo, en las áreas comerciales del municipio de Boyacá, qué señales de tránsito, señal también es un signo, qué señales de tránsito se utilizan para peatones, automovilistas, ciclistas y en general para todos los actores viales. Entonces, pensar en esa cuarta pregunta, en el municipio de Oaxaca, ¿qué signos ustedes encuentran? En la quinta pregunta es básicamente con motivo del COVID-19, es básicamente mirar qué signos se han divulgado a nivel mundial para que la gente tenga en cuenta esas medidas de bioseguridad que van a permitir evitar que el virus se siga propagando por cada uno de los hogares. Hay muchos símbolos para expresar el lavado de manos, para expresar la desinfección, para expresar, por ejemplo, la distancia que debemos mantener uno con otros para evitar que el virus se propague. Y ya las últimas preguntas son mucho más sencillas, es teniendo en cuenta las redes sociales, cuáles son los signos que ustedes utilizan mucho en sus redes sociales, porque no todo lo utilizamos escribiendo, sino que nosotros utilizamos muchos emojis, muchos stickers. Entonces, ¿cuáles son esos stickers? ¿Cuáles son esos emojis? ¿Cuáles son esos signos y símbolos en general que utilizamos en nuestras redes sociales para expresar nuestro ok respecto a una publicación o si algo nos gusta, no nos gusta, por ejemplo, nuestro reproche a lo que se publica? Y la última pregunta ya es mucho más religiosa, ¿cuáles son esos signos y símbolos comunes en las personas creyentes? Entonces, en general, básicamente en este taller número 1 vamos a pensar en esas capacidades simbólicas que tenemos los seres humanos, vamos a pensar en esos signos, símbolos, en esas señales que hacen que los humanos establezcamos comunicaciones unos con otros. Y esa capacidad simbólica, repito, nos diferencia de los animales que no tienen esta habilidad abstracta de expresar sus sentimientos, emociones y sus pensamientos unos con otros.